hartos de represión. Estamos hartos de represión. Estamos hartos de represión. Libertad sindical. No más detenidos por luchar. Libertad. Trabajadores y gobiernos vinieron a producir en chino. Estos son todos los mejores ejemplos que podamos tener hoy día de todos estos trabajadores, de todas las necesidades como personas, de todas las necesidades de reivindicar sus derechos. Estamos hartos de represión. Estamos hartos de represión. Estamos hartos de represión. En el estado millares de persones detenides, apalizades, multadas, alguna encarcelada y competiciones de cárcel de decenas de años. Ocurre no solamente en Asturias, sino en todo el Estado español. La causa, defender los derechos de la clase obrera o cualquier otro derecho, derechos básicos como comer, como tener un médico, como tener una escuela, como tener unas atenciones sociales básicas, son ya un delito por el que puede ser castigado. Mientras tanto, ya sabéis, los verdaderos criminales, la patronal, los banqueros, pueden cometer cualquier delito y salir impunes. Pueden desaparecer 500.000 toneladas de carbón y aquí no pasa nada. Y así podríamos estar hablando toda la noche. Salud a todas y a todos. Yo creo que aparte de la situación que tenemos en este país, lo que hoy estamos haciendo aquí, 4 organizaciones diferentes en planteamientos ideológicos, pero con un solo fin: plantear una lucha contra el capitalismo, contra la patronal y contra el gobierno del Partido Popular, un gobierno corrupto, un gobierno que está muy tocado. La ciudadanía tiene que se dar cuenta que nosotros, los trabajadores, no vamos a permitir más opresión, más represión, más despidos. Esto es un acto más de los que vamos a seguir haciendo previos al 1 de mayo. En la pasada huelga general del 14N, un piquete informativo fue agredido brutalmente por varias cargas de la policía antidisturbios, que llegaron a invadir la casa sindical de Sison, con el resultado de 4 personas detenidas y 8 personas imputadas por diversas causas. En Asturias y en el Estado español hay centenares de personas detenidas, encausadas, multadas, heridas o lesionadas, actuaciones policiales brutales, allanamientos de sedes sindicales, ataques al derecho de reunión, manifestación, coacciones al derecho de la huelga. La represión ya es generalizada y puede caer sobre cualquier persona que realice cualquier tipo de protesta. Las libertades sindicales y ciudadanas empiezan a ser parte del pasado, mientras las delegaciones de gobierno y la policía actúan con total impunidad. Desde hace tiempo el delegado del gobierno, Gabino de Lorenzo, y su policía vienen desplegando en Asturias una represión que resulta intolerable. Los mismos que nos mandan al paro nos quitan las medicinas, nos cierran hospitales, degeneran la educación o hacen desaparecer los servicios sociales, no dudan en aumentar exageradamente el presupuesto para material antidisturbios y se lanzan a una política represiva en la que los trabajadores y trabajadoras, que son las verdaderas víctimas de la crisis, son tratados como delincuentes cuando salen a la calle con el único objetivo de defender un trabajo y un sueldo digno. Sin embargo, el gobierno utiliza otra vara de medir distinta cuando no solo no persigue los delitos de fraude fiscal, evasión de impuestos o corrupción, sino que los amnistía,
Los premia y garantiza la impunidad de quienes cometen esos delitos. Pero todo esto no ocurre porque sí. Durante estos años estamos sufriendo incesantes agresiones de un sistema capitalista, que no solo echan por tierra todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino que hacen desaparecer los derechos más básicos de cualquier ser humano. Un trabajo digno, una vivienda, un hospital, una escuela o la atención de los servicios sociales empiezan a ser un privilegio para unos pocos. Todos los seres humanos deberían tener garantizados sus derechos básicos por el simple hecho de existir, pero no es así. Los únicos que nacen con derechos son los ricos. Las trabajadoras y trabajadores tenemos que conquistar esos derechos y después luchar para mantenerlos, porque si no los perderemos. Y en esa lucha encontramos la represión, los golpes, las multas millonarias, las detenciones y la cárcel. No somos sindicatos de pacto y colaboración, sino de resistencia y enfrentamiento a un sistema capitalista que pretende aumentar su poder reduciendo a escombros el mundo en el que vivimos. Denunciamos la represión, pero la entendemos como una consecuencia desagradable pero inevitable de nuestra lucha. Podemos perder batallas, pero la palabra rendición no está en nuestro diccionario. La historia de la clase obrera asturiana se escribió, se escribe y seguirá escribiéndose con otras palabras: lucha, firmeza, determinación y solidaridad. La represión no va a impedir que sigamos dando una respuesta decidida, con la firmeza y la contundencia que sean necesarias para poner freno a todos los ataques que está sufriendo la clase obrera. La represión no va a pararnos y tarde o temprano quienes utilizan la violencia institucional para ahogar las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras acabarán teniendo que rendir cuentas para ello. Contra la represión, lucha obrera, pusa la clase obrera, pusa Asturias. Buenas tardes. Cientos de millones de euros en multas, centenares de detenidos en todo el país, multados a mogollón, gente desahuciada de sus casas, que es reprimida por la policía, gente que en manifestaciones pierde ojos por pelotas de goma, una cantidad de porrazos que ya no sabemos ni la cuenta de los que llevamos. Todo eso es el saldo represivo al que nos estamos enfrentando todas aquellas personas que tratamos de decir que no a todos los recortes y a todos los ataques que estamos sufriendo los trabajadores como clase, a todas las personas que estamos día a día en la calle, oponiéndonos a esas políticas y luchando por un mundo más justo y por un reparto más equitativo de la riqueza y de la política social. Tenemos ahora, por ejemplo, piquetes como el que tenemos aquí de los compañeros de CSI, que fueron brutalmente apaleados en esta plaza el 14 de noviembre por la policía, que hasta ahora pensábamos que solo servía para poner multas, pero resulta que también sirve para apalear compañeros, como es la policía local de Gijón. Tenemos decenas de montajes en todo el Estado, orquestados por las policías nacionales, palizas en los calabozos, palizas en los juzgados por parte de la Policía Nacional contra sindicalistas que solo luchan por sus derechos, como es el caso de los compañeros de CNT Logroño, a los que se le pide 13 años de cárcel tras un montaje policial en una manifestación pacífica que la policía reventó para poder inculpar a todas aquellas personas que están destacadas en su militancia social. Fueron detenidos, apaleados en comisaría, apaleados nuevamente en los juzgados y se les exigen 13 años de cárcel. Toda esta represión responde a tratar de desactivar la lucha social. Y toda esta represión está muy ligada a las delegaciones de gobierno. Esos instrumentos de los que no nos sirve decir: vamos a pedir la dimisión de Gabino de Lorenzo, vamos a pedir la dimisión de tal o cual delegado. No, eso no sirve. Hay que pedir la desaparición de la delegación de gobierno, porque la delegación de gobierno solo sirve para dos cosas. La primera es para poner placas por las calles de Asturias, y la segunda es para mandar a toda esa gentuza que nos apalee, para el que están montajes policiales. Eso es para lo único que sirve la delegación de gobierno. No vale decir que dimita Gabino de Lorenzo, no. Gabino de Lorenzo tiene mucho que callar. Gabino de Lorenzo está dando un giro represivo brutal. Pero el anterior delegado de gobierno que teníamos aquí, el señor Antonio Trevín, que ahora se llena la boca en el Congreso de los Diputados, enseñando lámparas mineras, enseñando cascos mineros, yendo a la nariz de las luchas obreras, resulta que fue uno de los mayores hijos de puta que hemos tenido en esta región durante mucho tiempo, reprimiendo sindicalistas y reprimiendo chavales que simplemente exigían que en esta región no tuviesen
lugar a actos fascistas. Esos son las delegaciones de gobierno, unos instrumentos del siglo XIX que están empleados hoy aquí para recordarnos que estamos supeditados a un gobierno que nos quiere atados y callados y que cuando levantamos la cabeza nos apalea, nos la abre y nos destroza la vida si es necesario. Ahora bien, no solo eso es lo que tenemos aquí, no solo esa represión es la que estamos viviendo, tenemos otro tipo de represión, esa falta de libertad sindical que rezamos en el lema de la manifestación, esa falta de libertad sindical que sufrimos por un lado en la calle, cuando se impide que nuestras convocatorias salgan adelante, sean ilegalizadas, se aparecen piquetes, pero luego tenemos esa falta de libertad sindical y esa represión que tenemos que padecer día a día en nuestros centros de trabajo. Esa falta de libertad sindical en la que si tú montas una sección sindical y exiges que se te respete el convenio como hicieron compañeros de CNT de Pizza, te ves expulsado del trabajo, te ves en la puta calle y sin un duro. Eso es falta de libertad sindical y eso es represión. Aquí la gente piensa que tenemos libertad sindical de verdad. Es mentira, no existe libertad sindical. Existe libertad para dos pseudo sindicatos, comisiones y UGT, pero libertad de paralizar las movilizaciones obreras y libertad para tenerlos a todos en casa. Pero no existe libertad para los que de verdad queremos defender nuestros puestos de trabajo, queremos defender nuestras conquistas, queremos llevar a cabo trabajo sindical en los curros. Eso no existe. No existe ningún tipo de libertad sindical. Somos presos de esas dos organizaciones parasitarias. Y esos son los motivos que tenemos, por los que tenemos esta manifestación aquí. Y esto es lo que ha de empujarnos a salir cada día más a la calle. No salir 1000 como salimos hoy, o 500, salir 2000, 3000, salir cada vez más, luchar todos los días en los curros, luchar todos los días en la calle, denunciar las políticas del gobierno, denunciar la opresión del Estado, denunciar a los hijos de puta de los policías que nos apalean, pero que luego, bien que se benefician de las hostias que nos dan si conseguimos arrancar alguna mísera reforma. Tenemos que seguir luchando. No vale con estas manifestaciones, hay que estar todos los días en la calle, hay que estar en los piquetes, hay que estar dando el callo. Salud y que viva el proletariado. ¿Tú qué vas? ¿Tú qué vas? Va contracorriente.